Un cordial saludo. El día de hoy vamos a estar trabajando con la temática de análisis de sensibilidad. Para eso vamos a tomar una lectura guía que proviene de este texto, pues es una traducción. Vamos a darle una revisada a los conceptos que están en este documento y vamos a cerrar realizando un ejemplo que de hecho está también resuelto en este texto. Acá está usando WinQSB. El día de hoy lo vamos a resolver haciendo uso de la herramienta Solver en Excel. Entonces, pues bueno, acá estamos en el contexto de la programación lineal. Llegamos a esta instancia o a este punto de hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que justifica o cuáles son los valores que tiene hacer un análisis de sensibilidad? Las ventajas o la información que provee en el análisis de nuestros programas lineales y en especial de su solución, pues tienen que ver, como vamos a ver en este texto, con el hecho de que, por ejemplo, nuestros parámetros de entrada en un modelo en realidad provienen de información histórica, a veces de algunas estimaciones, que en la práctica puede que cambien, puede que estos valores a la hora de ejecutar nuestra toma de decisiones pues no sean los que teníamos estimados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como la primera cosa, el análisis de sensibilidad en gran medida nos va a permitir saber qué tan robusta es una solución que encontramos óptima, qué tanto esa solución podría tolerar cambios en los parámetros. El análisis de sensibilidad con el que vamos a trabajar el día de hoy se denomina análisis de sensibilidad paramétrico. Vamos a hacer análisis de sensibilidad del cambio de un parámetro a la vez, es decir, que todo el tiempo lo que vamos a estar hablando hoy hará referencia a qué pasa si algún parámetro en particular de nuestro modelo llegase a sufrir algún cambio. Vamos a hablar por ahí de algunos intervalos dentro de los cuales aplican los análisis de sensibilidad que vamos a hacer, pero quiero pues que tengamos muy presente eso de que estamos hablando del cambio de un parámetro a la vez, es decir, que toda la demás información de nuestro programa lineal va a permanecer sin modificaciones. ¿Qué parámetros tenemos nosotros en un programa lineal? Voy a ir al ejemplo que tenemos acá. Bueno, acá hay un contexto, voy a permitirme leerlo de una vez. Dice: una compañía manufactura 3 productos, los cuales requieren 3 recursos, que son mano de obra, materiales y administración. Las utilidades unitarias de cada uno de estos productos son 10, 6 y 4. Entonces, como se fijan, pues por supuesto, estos son unos parámetros, es información de entrada para nuestro modelo que habrá sido estimada en función de los precios a los que voy a vender esos productos, por ejemplo, y lo que me cuesta producirlo. Cosas que podrían variar, particularmente el costo. Digamos que yo podría llegar a tener algún suceso de calidad que haga que el costo termine siendo mayor del esperado, o podría pasar al contrario alguna situación favorable en términos de, qué sé yo, los precios de las materias primas, que podría ser. Entonces, que esas utilidades cambian. Por supuesto que si nosotros usamos programación lineal, es porque estamos contemplando que los posibles cambios en los parámetros pues no van a ser como muy abruptos, no es la regla, no va a ser la norma, ¿no? Bueno, por otro lado, dice: se dispone de 100 horas de mano de obra, 60 libras de materia prima, 300 horas de administración. Fíjense que estos también son parámetros que tienen la particularidad de que están regidos como por una asignación de recursos que tal vez hace la firma. Una asignación de recursos que a nuestro modelo llega como una información paramétrica, pero eventualmente podría ser que esos parámetros también cambien, que cambien por razones fortuitas. O podría ser que podamos tener algún margen de acción respecto a lo que está allí establecido. Por ejemplo, acá dice hay 100 horas de mano de obra. De repente podríamos tener bajo alguna estrategia, por ejemplo, contratando tiempo extra, 120 horas en lugar de estas 100. Cosas por ese estilo, ¿de acuerdo? Hay 600 libras de materia prima que igual podría tener algunos cambios, bien sea
decisiones que se puedan tomar sobre el sistema o bien sea por situaciones imprevistas. 300 horas de administración disponibles por cada día. Entonces ahí acabamos de mencionar otros parámetros. A fin de determinar la mezcla óptima de producción, el siguiente programa lineal fue formulado. Entonces lo que tenemos acá es una función objetivo en la que queremos maximizar las utilidades sujeto a unas restricciones. Esta primera restricción pues tiene que ver con las 100 horas de mano de obra. Por ejemplo, lo que me están diciendo estas restricciones es que cada unidad de este producto requiere 1 hora de mano de obra en su elaboración. Las siguientes restricciones de materia prima, entonces acá podemos ver que estos coeficientes tecnológicos que son 10, 4 y 5, pues me dicen cuánto requieren de esa materia prima, cuánto requiere de esa materia prima la elaboración de cada uno de los productos. Y por último, la tercera restricción es horas de administración, pues era exactamente, digamos, mismo concepto. Tenemos los coeficientes tecnológicos. ¿Qué parámetros entonces estamos teniendo acá? Los coeficientes objetivos, los parámetros restrictivos y los coeficientes tecnológicos. Durante el día de hoy lo que vamos a estar trabajando en este análisis de sensibilidad es como el más básico convencional. Vamos a analizar la sensibilidad de los parámetros coeficiente objetivo y los coeficientes restrictivos. Cuando analicemos los coeficientes restrictivos, hablaremos del concepto precio sombra, que eso está estrechamente, muy directamente relacionado pues con teoría de la dualidad. ¿Listo? Y veníamos aquí un poco en la lectura, entonces dice que bueno, que nosotros obtenemos una solución óptima suponiendo, como tomando como valores de entrada estos parámetros. En la práctica, estos valores, los valores de estos coeficientes son raramente conocidos con total certidumbre, porque muchos de ellos varían en función de parámetros incontrolables, por ejemplo, la demanda futura, el costo de las materias primas o el curso de los recursos energéticos. Eso en realidad no lo podemos predecir con absoluta certeza. Así que la solución óptima que estamos teniendo, pues también debería ser analizada en términos de qué tan sensible es nuestra respuesta a la luz de posibles cambios en esos parámetros que pues fueron información de entrada para nosotros. Ahora tenemos que cada variación en los valores de los coeficientes pues cambia el programa lineal, lo cual puede implicar un efecto en la solución óptima encontrada con anterioridad. Para desarrollar una estrategia general que permita determinar contingencias, se debe estudiar cómo la solución óptima cambiará ante posibles cambios en los datos de entrada. De hecho, vamos a tener que van a existir algunos rangos, por ejemplo, para los coeficientes objetivo, en los cuales, si bien es cierto, el valor, digamos, de zeta de la función objetivo va a cambiar, nuestra solución óptima, lo que nosotros hemos decidido, puede que se mantenga. ¿Listo? Y de eso estaremos hablando en unos instantes. El análisis de sensibilidad también se conoce como análisis de post-optimalidad. Algunas de las razones para realizar análisis de sensibilidad, entonces, tenemos acá una de ellas, y es lo que les mencionaba hace un instante con el ejemplo, y es que algunos de los coeficientes o los parámetros del PL pueden ser controlables, son en efecto decisiones que previamente ha tomado la compañía respecto a la asignación de sus recursos. Así que cuando hacemos análisis de sensibilidad en este contexto, este análisis nos permite estudiar el efecto que tendrá cambiar tales parámetros sobre la solución. Es decir, qué pasa si, por ejemplo, yo contrato mano de obra durante más tiempo, o sea, dispongo de más mano de obra, si contrato horas extra. ¿Qué pasa si adquiero más recursos, como es el caso de las materias primas que tenemos en el ejemplo? ¿Qué pasa si dispongo de más horas de administración o menos también? Listo, acá podemos analizar cambios en ambos sentidos, tener más de algo, menos de algo, mover una restricción en general. Acá dice, si se obtiene si se obtiene que el valor óptimo, beneficio-costo, cambia a nuestro favor en una magnitud considerable a raíz de un cambio pequeño en los parámetros dados, entonces valdría la pena
implementar alguno de esos cambios. Y es el ejemplo que vamos a tener acá. Dice como que puedo contratar tiempo extra, pero eso va a generar un sobrecosto de tanto dinero por cada unidad de tiempo extra que yo tenga. En el análisis de sensibilidad vamos a poder saber si vale la pena o no contratar ese tiempo extra en términos de que lo que me cueste sea superada por el beneficio que esto traería pues a la función objetivo que tenemos. ¿Listo? Entonces dice, por ejemplo, si incrementar la disponibilidad de horas de mano de obra, permitiendo tiempo extra, genera un incremento significativamente mayor en el retorno máximo, que es la función objetivo, entonces valdrá la pena, o de lo contrario, pues no. Entonces recuerden, esta primera razón hace referencia a la posibilidad de controlar esos parámetros. Y la segunda razón, pues tiene más que ver con el hecho de que tenemos información que básicamente es estimación estadística. Entonces dice, esa información que está basada en datos históricos. Podríamos nosotros acá deducir que si, por ejemplo, mi modelo es demasiado sensible a cambios en la demanda, yo podría hacer mayores esfuerzos para calcular esta demanda, en tanto que si mi modelo o pues mi solución presenta más robustez, es menos sensible ante posibles cambios en esos parámetros, digamos que no tendríamos que hacer mayores esfuerzos para determinar ese parámetro. Y básicamente pues de eso se trata. Por acá tenemos el ejemplo la idea es que lo recreen, lo voy a trabajar hoy en Excel como les decía, y acá de hecho está analizado pues con ejemplo y todo, ¿listo? Entonces pues vaya, tenemos un PL que aquí ya está formulado, vamos a llevarlo a Excel, a resolverlo y pues como tal a correr allí la herramienta de análisis de sensibilidad que está incluida en Solver. Voy a ver si tengo un... Voy a tomar por aquí un programa de base. La planillita. Listo, entonces tenemos nuestras variables. Tenemos nuestra función objetivo, que será la suma producto de los coeficientes de esas variables, pues por los valores que finalmente tomen. Tenemos unas restricciones que en este caso son mano de obra, materia prima y horas de administración. Esto, digamos, mano de obra, materia prima y registrémoslo de esta manera. ¿Listo? Aquí, bueno, los lados derechos como tal, que son parámetros. Los lados izquierdos, vamos a formularlos, entonces sería nuestro vector resultante de variables de decisión por los coeficientes tecnológicos que tiene cada restricción. Listo, está. Y bueno, acá de hecho tengo, habíamos en algún momento planteado esa revisión de cumplimiento de cada una de las restricciones, más porque esto fue un ejercicio como de tanteo, ¿no? Pero igual voy a dejarlo ahí, para que podamos ver, por ejemplo, las holguras aquí a la mano. Ahora los coeficientes tecnológicos, entonces que tienen estas restricciones, son 1, 10, 2, 1, 4 y 2, 1, 5 y 6. ¿Listo? Los lados derechos todos son menor o igual. Tenemos un 100, un 600 y un 300. Y los coeficientes objetivo son 10, 6
y 4. Listo, voy a darle una revisada a eso. Entonces tenemos por acá nuestra función objetivo formulada, nuestros lados izquierdos formulados, y pues ya está. Entonces acá vamos a partir pues ya estará Solver activado, ¿vale? Entonces vamos a la pestaña datos, Solver, y vamos a decirle pues nada, que nuestra celda objetivo es la celda F2. Este es un problema de maximización. Las variables las tenemos acá en ese vector que va del B4 al D4. Y nuestras restricciones son que estos tres lados izquierdos sean menor o igual a estos tres lados derechos. Aceptar. Hay restricción de no negatividad, por supuesto. Y vamos a resolverlo por simplex LP. Acá voy a resolverlo y ya en un instante les muestro dónde está el análisis de sensibilidad. Ya le dimos resolver y acá donde nos salen los informes nos permite calcular el informe de respuestas, que pues es muy a la larga lo que se ve aquí en esta hoja, igual lo voy a generar, y el de sensibilidad. Le decimos aceptar y fíjense que tenemos como informe de respuestas es lo siguiente. Decía, bueno, inicialmente mi celda objetivo valía 0. Después de hacer la optimización, después de correr el simplex, me generó una utilidad de 733,3333. ¿Listo? Las celdas, entonces hasta las celdas de las variables, dicen, bueno, en qué valor inicializamos este ejercicio. Y tenemos el valor final, es decir, estos son los valores óptimos de cada variable. Así que x sub 1 es 33,33, x sub 2 es 66,67 y x sub 3 vale 0. Por ejemplo, acá estamos viendo que del producto 3 no deberíamos producir ninguna unidad porque esto iría en detrimento de nuestra función objetivo. Y la otra cosa que vemos acá es el valor de cada una de las celdas donde tenemos nuestras restricciones, ¿vale? Que es donde están formulados los lados izquierdos. Es 5, es 6 y es 7. Fíjense, es este. Listo, esto de acá. Es 5, es 6 y 7. Es decir, lo que en efecto, el valor que realmente tuvo cada restricción, ¿vale? En este caso, pues son los recursos que en efecto se consumieron. Entonces, por ejemplo, acá dice que de la mano de obra, la naturaleza de esa restricción era menor o igual. ¿Listo? De esa restricción consumimos 100 y lo que en Excel se traduce como demora en realidad viene siendo, pues esta es una holgura, ¿listo? O un excedente. En realidad, que no necesariamente es una holgura, si mi restricción es mayor o igual será un excedente. Básicamente, como acá el término de mora quiere decir la diferencia que hay entre el valor ejecutado y lo que tenía establecido la restricción, ¿de acuerdo? Entonces, esta demora, que en este caso será una holgura, es 0. Eso hace que la restricción sea activa, que acá se utiliza la palabra vinculante. La segunda restricción también tiene una demora de 0, es vinculante y de hecho pues acá nos sale la formulita, o sea que es menor o igual. Y de la última restricción, que son las horas de administración, estamos usando 200 horas, es decir que quedan 100 horas disponibles o 100 horas sin usar, y eso hace que esta restricción sea no vinculante o no activa. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo acá y eso es lo que presenta nuestro informe de respuesta más alguna como información técnica. Por acá dice encontré una solución óptima, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, dice cuánto se demoró y cuántas iteraciones resolvió. Por acá tenemos entonces el análisis de sensibilidad, que es esta tablita. Entonces el análisis de sensibilidad va a tener dos partes fundamentales. Una de ellas
tiene que ver con las variables, una parte, la primera parte, y la otra con las restricciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Donde tenemos las celdas variables, dice el valor final, es decir, el valor óptimo que debería tener cada variable. Entonces, 33,33, 66,67, 0. En Excel lo que se llama reducido coste, querría decir en nuestros términos, el CJ menos FJ, como nosotros lo hemos calculado. En realidad nosotros calculábamos FJ menos CJ. Es decir, que si nosotros hacemos este ejercicio por el método que vimos, manual, este numerito nos daría positivo, nos daría 2,6667 y diría que en eso reduciría la función objetivo por cada unidad de la variable j, en este caso la variable 3, que entre a la base. Acá sencillamente en Excel hay una diferencia en el orden en el que se calcula ese parámetro, ¿vale? Pero pues siempre hay que estar pendiente de ello, pero pues por supuesto que esto no va a afectar nuestra solución óptima. Están los coeficientes objetivos. Y acá viene entonces algo muy importante dentro del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad para las variables se va a realizar en torno de el costo reducido, porque recuerden que el costo reducido lo que me dice es, mida a la larga, es el impacto que tendría en la función objetivo introducir una unidad de esa variable. Sabemos bien que para las variables que están en la base, que en este caso son x1 y x2, y hay una holgura en la base, ¿cierto? Que sería h3 de esas horas que están disponibles de administración. Esas son las variables, las tres variables básicas que tiene este ejercicio. Esas son tres variables básicas que tienen costo reducido igual a 0. ¿Listo? Normal. Por tanto, en tanto que este será el impacto que tendría en la función objetivo incorporar una unidad de la variable x3, ¿listo? Siempre que yo tengo el análisis de sensibilidad voy a encontrar también unos límites dentro de los cuales ese análisis se aplica. Yo voy a incluirlo acá para que lo comparamos también con la respuesta que está en esta lectura que tenemos por acá. Fíjense que también dice, bueno, son costos reducidos, la misma respuesta que estamos obteniendo, ¿cierto? Dice el valor de cada variable, el CJ de cada variable. Bueno, acá adicionalmente dice el total contribution, que pues sencillamente viene siendo el valor de la variable por su CJ. El estatus de la variable está aquí dado explícitamente, si es básica o está fuera de la base. Y acá abajo dice mínimo permitido, máximo permitido. Es el rango durante el cual aplica el costo reducido calculado para esa variable, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, dice, mientras la unidad de este producto, del producto 1, permanezca entre 6 y 15, esta variable va a seguir teniendo un costo reducido de 0 y va a seguir siendo básica, va a seguir siendo óptimo producir unas unidades de esta variable y además serán las mismas, el 33,33, la solución no va a cambiar. O sea que yo podría jugar con el coeficiente objetivo de esta variable, ojo, teniendo en cuenta que todo lo demás del modelo permanece estable, y aún así la solución óptima se va a mantener, ¿listo? ¿Entre cuánto? Entre 6 y 15. ¿Qué pasa con x sub 2? Entonces, mientras su utilidad unitaria está entre 4 y 10, y todas las demás cosas del modelo permanezcan constantes, mi solución óptima va a seguir siendo esta, ¿listo? Por supuesto va a cambiar el máximo que estoy obteniendo, porque si un producto me genera más utilidad del actual o menos, y ella sigue estando en la base y me sigue tomando el mismo valor, pues obviamente la función objetivo va a cambiar, ¿de acuerdo? Pero la solución, es decir, hacer 33,33 productos de X1 y 66,67 productos de X2, se va a mantener, ¿listo? Siempre y cuando yo esté dentro de ese rango. En el momento en el que, por ejemplo, el producto 1 me genere una utilidad unitaria de 4, pues ya mi solución va a cambiar y muy probablemente ese producto ya no va a estar en la base. Puede que solamente produzca X2 o que en ese punto ya se vuelva deseable producir X3, ¿listo? Pero ojo, mientras esté entre 6 y 15, voy a tener la misma solución, ¿listo? Mientras el otro esté entre 4 y 10, si nada más cambia dentro del modelo, voy a obtener la misma solución.
¿Qué pasa con X sub 3? X sub 3 no vale la pena producirlo en este momento, no es un producto rentable. Tiene un costo reducido de menos 2,6667. ¿Qué quiere decir? Que en eso disminuiría, o sea, mi función objetivo disminuiría en 2,6667 por cada unidad que yo le exigiese al modelo producir de X sub 3. Por supuesto que si la utilidad de ese producto baja, acá dice como quien dice hasta menos infinito, pues sigue estando fuera de la base. Y el máximo valor para el cual este producto va a seguir estando fuera de la base es 66,666667. En el momento en que este producto genere una utilidad mayor que esto, por ejemplo 7, mi solución óptima va a cambiar y ese producto va a entrar a la base. Eso es lo que me dice el análisis de sensibilidad cuando analizo las variables. Entonces, recuerden que es lo que va a tener en cuenta el costo reducido que me genera y el rango dentro del cual se va a mover. La cosa aquí con Excel es que él, en lugar de decirme cuál es el mínimo permitido y cuál es el máximo permitido, me dice permisible aumentar y permisible reducir. Yo usualmente igual acá pues calculo el mínimo permitido máximo. Bueno, permitido sencillamente hace referencia a que dentro de ese rango pues mi solución no cambiaría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues tengo el coeficiente objetivo actual y para calcular el mínimo permitido, entonces a ese coeficiente objetivo actual le resto lo que en Excel aparece como permitible reducir. ¿Listo? Y acá sería lo mismo, el coeficiente objetivo menos el permisible reducir. Entonces tengo mis límites inferiores que son 6, 4 y menos infinito. Es esto, acá en un QSB decía pues menos n, 6, 4 menos n. Y el máximo permitido, pues obviamente lo que haré es coger el coeficiente objetivo y sumarle el permisible aumentar. Listo, para ponerlo con estos términos que menciona Excel. Y obtengo esos límites que les mostré ahora en la otra respuesta. Entonces lo mismo, entre 6 y 15 va a seguir trabajando. Mi solución óptima va a seguir siendo esta, entre 4 y 10 para el coeficiente, pues. De x2, esta sigue siendo mi solución óptima. Y de menos infinito a 6,6667, esta seguirá siendo mi solución óptima. Es decir, que si yo quisiera, por ejemplo, que x sub 3 fuese un producto rentable, tendría que trabajar en que su utilidad, por lo menos, sea ese valor. ¿Listo? Y pues ya está. Eso es lo que vemos acá. Voy a hacer ahorita un par de ensayos en la hoja del ejercicio como para que verifiquemos esto que decía acá, como para que lo vean en términos del PL. Listo, voy a estar muy pendiente de cambiar una sola cosa a la vez. Entonces voy a poner 0, 0, 0. Voy a llevarme este pedacito del análisis para la hoja donde tengo el ejercicio, para tener como muy a la mano los cambios que voy a estar realizando. Y esto sería entonces, por ejemplo, dice, mientras el coeficiente objetivo de la variable x1 está entre 6 y 15 y todo lo demás permanece constante, la solución que tengo actualmente va a ser la óptima. Entonces acá voy a jugar con un cambio en SSJ y fíjense que es un cambio que está dentro del rango que me está generando el análisis de sensibilidad. Si yo hago esto de resolver de nuevo el PL, aquí no voy a generar el análisis de sensibilidad. Lo que sucede es que obtengo la misma solución óptima. O sea, x sub 1 sigue siendo 33,33, x sub 2 sigue siendo 66,67. Cambió z, por supuesto, porque este producto ahora es más rentable, pero fíjense que yo tengo ese cambio y aún así la solución que había establecido previamente con otros valores sigue siendo óptima. Sí, y es muy fácil aparte calcular pues cuál es el valor de z, porque yo ya sé cuánto vale x1, x2 y pues conozco los parámetros, ¿no? O sea que sin necesidad de volver a resolver este PL, viendo el análisis de sensibilidad, o sea, si a mí me dicen, ¿qué pasa si el producto 1, digamos que me dan un análisis de sensibilidad de un programa
pues digamos que ya esté resuelto, sí, que ya esté resuelto, que sea grande, que no sea fácil, o como ejercicio, no voy a volver a resolverlo. Me dicen, ¿qué pasa si la utilidad del producto X1 pasa de 6, pasa de 10, perdón, que es lo actual, a 8? Entonces yo miro el análisis de sensibilidad, dice, ese 8 está entre 6 y 15, o sea que ok, aplica lo que dice el análisis de sensibilidad, ¿listo? Es decir que x1 y x2 seguiría tomando estos valores, y para calcular el valor de z, lo único que tendría sería que cambiar ese 10 por este 8. Diría, este va a ser el nuevo valor de z, sin necesidad en realidad de volver a ejecutar el PL, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer por ejercicio de nuevo. Y pues obtenemos esto, ¿listo? Pero si a mí me dicen, ¿qué pasa si ahora la utilidad de que x1 es 17? Pues acá sí yo tendría que desarrollar de nuevo el programa lineal, o sea, resolverlo por simplex, porque esto sí no lo puedo ver, o sea, esta solución ya va a cambiar, ya no va a seguir siendo 33 y 66, sino que cambia, ensayémoslo, digamos 17. Y pues ahí vamos a ver que seguramente lo que va a suceder es que va a producir más unidades de X1 porque pues está más rentable de lo que es ahora, ¿listo? Y ahí en ese momento las variables que estarían en la base serían X1, la holgura de la primera restricción, la holgura de la tercera restricción. Esas serían mis tres variables básicas, pero fíjense que la solución en ese momento sí cambió, ¿de acuerdo? Voy a volver a mi PL original. Vamos a resolverlo de nuevo, pues para que me quede la solución que tenemos ahí y ya está. Pero eso es lo mismo va a aplicar a las otras, ¿de acuerdo? O sea, mientras la utilidad del producto 2 esté entre 4 y 10, esta sigue siendo la solución. Pongámosle 9, por ejemplo. Entonces, resolver, aceptar. Entonces, la solución que estoy obteniendo es la misma, o sea, la misma solución de mis variables. ¿Listo? ¿Qué cambia? Pues z, ¿de acuerdo? Pero lo demás, o sea, esta solución siguió siendo la misma. En el momento en el que esto suba por fuera del rango, o por debajo, por supuesto, también cambia. Listo, 10, fíjense, ya cambió. O si lo pongo a valer 3, por ejemplo, que está fuera de este rango, pues también va a cambiar y esa variable va a salir de la base. Ahora solamente tengo x sub 1. ¿Listo? Vuelvo al 6 original y exactamente la misma cosa va a aplicar con x sub 3. Acabo de ponerle un valor, digamos, 7. En ese caso, lo que va a suceder con nuestra respuesta es que va a cambiar porque estoy excediendo este máximo permitido del análisis de sensibilidad y ya voy a tener X3 en la base. Entonces ahí ya ese producto pues acaba de volverse rentable. Listo, entonces fíjense acá, ya tengo 25 unidades de X3, 45 unidades de X sub 2, 29,17 de X sub 1. Listo, y todas las restricciones quedaron activas, por ejemplo, acá. Y pues ya está, a grandes rasgos, pues en términos muy prácticos, esto es lo que hacemos de análisis de sensibilidad. Respecto a análisis de sensibilidad, yo cambié algo acá que fue. Análisis de sensibilidad respecto a cambios en el coeficiente objetivo, ¿listo? Que es lo que ahí se llama centras variables. Voy a volver aquí a mis coeficientes objetivo originales, que son 10, 6 y 4. Voy a resolver para saber que me quedo con el mismo PL. Y ya está. Y la segunda parte del análisis de sensibilidad tiene que ver con analizar posibles cambios en los lados derechos de las restricciones, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar básicamente dos cosas, el precio sombra, que recuerden que ese es un concepto
un valor que se calcula también cuando hacemos teoría de la dualidad. Igual pasa con estos rangos de acá, ¿vale? O sea, vamos a tener lo mismo. O sea, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, la celda, la restricción como yo lo había llamado, el valor final, o sea, lo que estoy ejecutando de mano de obra, materia prima, administración. Tenemos el precio sombra, la restricción del lado derecho, el 100, 600 y 300, ¿listo? Que es donde está fijada la restricción en ese momento. También dice el permisible aumentar, permisible reducir. Estos dos valores me van a permitir generar rango, que vendría siendo el rango en el cual aplica el precio sombra que yo estoy calculando por acá. Listo, les voy a leer la definición de precio sombra que tenemos acá. Dice los precios sombra o shadow prices dan el impacto en la utilidad objetivo en general, ¿no? En este caso, pues es en la utilidad máxima que estamos obteniendo si unidades adicionales de cierto recurso pudieran ser obtenidos, ¿no? Porque acá estamos hablando de que tenemos un modelo de utilidad donde todas las restricciones son menor o igual, ¿de acuerdo? Esto va a cambiar siempre, o sea, el valor del precio sombra, el signo que va a tener el precio sombra, va a cambiar dependiendo del tipo de restricción que yo tenga. Y para eso valdría la pena repasar de nuevo cómo se hace la dualización de un programa lineal. ¿Listo? Entonces por aquí vamos con que hay unos precios sombra. Primero hay una relación entre los precios sombra y las holguras que tengan una restricción. El precio sombra lo que me dice es, en este caso, que todas mis restricciones son menor o igual. O sea, es como el término acá bueno de usar, tal vez sería como qué pasa cuando yo relajo una restricción. ¿Cómo relajo una restricción menor o igual? Aumentando el valor del lado derecho. ¿Cómo relajo una restricción menor o igual? Disminuyendo el valor del lado derecho. En este caso, todas mis restricciones son menor o igual. Relajarla querría decir como tener más de ese recurso. O sea, que en lugar de tener 100 horas de mano de obra, por ejemplo, tenga 200, ya se vuelve una restricción más relajada, más fácil de cumplir. En lugar de tener 600 horas, 600 libras de materia prima, por ejemplo, podría tener 800. Entonces ahí se hizo más relajada. Administración, en lugar de tener 200, tener 300. Eso sería el término acá. En cambio, que las restricciones mayor o igual, digamos, a mí me digan, no, usted tiene que producir por lo menos 10 unidades del producto 3. Esa restricción se relajaría conforme más chico se hace número. ¿Listo? Es como hacer más o menos exigente la restricción. En este caso que todas nuestras restricciones son menor o igual, el precio sombra lo que es positivo y lo que me estaría diciendo es que tanto aumentaría la función objetivo por cada unidad que yo tenga además del recurso del que estoy hablando. ¿Listo? Pero por supuesto ese aumento o esa afectación, porque también podría disminuir el recurso, no va a ser en cualquier rango de valores, va a aplicar dentro de un rango que va a estar dado por este mínimo y este máximo permitido. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el contexto de este ejercicio? Que mientras yo tenga entre 60 y 150 horas de mano de obra, el precio sombra del recurso mano de obra va a ser 3,33. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo 100. ¿Listo? Pero a mí me pueden decir, a usted en vez de tener 100 va a tener 120, por decir algo. ¿Soy dentro del rango del análisis de sensibilidad? Sí, ¿cierto? Entonces, ese valor es entre 60 y 150. Voy a poner acá algo, llamémoslo un delta, un cambio en ese recurso. Entonces voy a tomar el valor nuevo menos el valor de base. Entonces mi cambio en el recurso mano de obra es 20. ¿Listo? Entonces el Z, lo que me dice el precio sombra es que mi Z va a cambiar en 3,33 unidades por cada unidad
que está cambiando ese recurso. ¿Listo? Acá positivo, este número es positivo. Y acá me da 66,67. Esto es el cambio en Z. Quiere decir que el nuevo Z va a ser igual a mi Z actual, que vendría siendo este de acá, ¿cierto? El 73,33 más el cambio que estoy teniendo acá. Entonces, esto quiere decir que si yo en lugar de contar con 100 horas de mano de obra, contara con 120, mi función objetivo llegaría a ser 800, ¿de acuerdo? Otra cosa que va a pasar dentro de ese rango, otra cosa que va a pasar dentro de este rango es que la solución óptima, las variables básicas se van a mantener, es decir, x1 y x2 van a seguir siendo variables básicas, también va a seguir siendo básica la holgura de la restricción 3 de administración, pero los valores de estas variables van a cambiar naturalmente porque la manera en la que este Z está creciendo, pues es porque la combinación de productos acá está cambiando. ¿Listo? Como tengo más recursos, pues alguno de estos productos o tal vez los dos ahora se van a producir en mayor cuantía, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir este análisis de sensibilidad, es decir, que yo sin necesidad de tener que volver a resolver el PL, podría averiguar que si me dan 20 horas más de mano de obra, el nuevo Z sería 800. Y en ese momento el Z es de 733,33. Si aumentar las horas de mano de obra cuestan menos que 66,67, valdría la pena tener ese tiempo extra. Pero si cuesta más, digamos que adquirir esas 20 horas de mano de obra me cuesta 100 o 150, pues ahí yo diría, no vale la pena como contar con más de ese recurso, ¿de acuerdo? Igualito interpretaría acá, entonces esto sería qué pasa si tengo más o menos, bueno, también aplica si disminuyo, digamos que en vez de tener los 100 que tengo ahora me dan 80, estoy dentro del rango, que es entre 60 y 150, el cambio que tengo en el recurso es menos 20, la función objetivo va a disminuir en 66,67 y este sería el nuevo Z, ¿listo? Y esto aplica exactamente igual para este recurso. Quiero hacer lo mismo que hicimos ahora, como un ensayito. Voy a hacerlo con los dos valores que probamos, que vendría siendo el 120 primero y luego el 80. ¿Listo? Entonces, ojo que acá lo que yo estoy cambiando es un lado derecho. Listo, entonces en vez de 100 les dije va a ser 120 y voy a volver a resolver. Y ojo, listo, lo que esperábamos, mi Z es 800. Siguen siendo variables básicas x1, x2 y la holgura de administración, ¿cierto? Porque sigo teniendo holgura de administración. Cambiaron los valores básicos, por supuesto, porque tengo más recursos. Lo que les decía, fíjense, acá estoy haciendo un poquito más de x2 y menos de x1. O sea, cambié como que salté de un punto factible a otro, que ahora es mejor. Y Z vale 800, que es lo que esperábamos. Y el otro que habíamos hecho como ejercicio era qué pasa si vale 80. ¿Listo? Entonces en el 80, ¿qué era lo que íbamos a esperar? Una disminución y este se te va a quedar valiendo 666,67. Lo mismo, la base va a seguir siendo x1, x2 y las horas de administración libre, la holgura asociada a las horas de administración y algunos, y esos valores pues van a cambiar, pero la base se va a mantener. ¿Listo? Y ya está, entonces tenemos nuevos valores para estas variables, pero las mismas tres variables siguen estando en la base y el valor de z fue el valor esperado. En el momento en el que nos salgamos del rango, pues esto ya no funciona así, ¿vale? Ojo con eso. Digamos que acabo de llevarlo al máximo permitido, que es 150. En este caso lo que esperaríamos es un z de 900, un cambio en z de 166,66 y de ahí está ok el análisis porque estoy dentro del análisis de sensibilidad. Listo, obtengo los 900,
mm, esta variable sigue estando en la base, vale 0, pero sigue estando en la base y se podría verificar digamos, si lo hacen a mano, es como cuando, es eso, yo puedo tener una variable que esté en la base y valga 0, ¿cierto? Está igual, es 0 y está en la base, en ese punto, siempre que yo estoy ahí como en un límite de sensibilidad, va a pasar que voy a generar soluciones degeneradas, que es cuando se cruzan en una solución más restricciones de las necesarias para generar un vértice en el espacio de las dimensiones de las que estoy hablando. Por ejemplo, acá, lo que sucede es que yo debería tener tres variables básicas. O sea, una base se forma por tres variables porque tengo tres restricciones, no porque tenga tres variables, sino porque tengo tres restricciones. Y lo que va a estar sucediendo en esta solución es que va a estar pasando por ese punto más de tres restricciones. ¿Listo? Ahora, si yo acá digo que esto vale 180, por ejemplo, perdón, el 180 lo quiero poner acá, 180, no voy a resolver todavía, voy a ir acá y digamos que voy muy esporádicamente, digo, aquí va 180, aumenté 80, aplico el concepto del precio sombra para este cambio, digo que el nuevo Z es de 1000, acá estoy cometiendo un error porque esto ya no está dentro del análisis de sensibilidad, o sea, del rango para el cual aplica este precio sombra, ya lo supera. O sea, llegar a un punto donde tener infinitas horas de mano de obra, pues ya no tiene sentido porque habrá otra restricción que se active. Entonces, cuando yo haga esta, mi Z no va a llegar a 1000, estoy segura, porque estoy excedida de este rango. ¿Qué es lo que sí va a suceder? Que esta restricción se relaja y la restricción de administración, por ejemplo, puede que ya se vuelva una restricción activa, la que en este momento estaba relajada. Y ojo con esto, o sea, si yo les hago una pregunta tipo, tengo un análisis de sensibilidad, voy a tener un cambio como este, que se sale del rango, y les digo que calculen el nuevo Z, si esto pasa, puede que tengan ustedes alguna indicación para que establezcan, no se puede calcular desde el análisis de sensibilidad. ¿Por qué? Porque se sale del límite. Pero si estoy dentro de estos límites, o sea, lo cambio no más de 50, no menos de 40, pues sí puedo analizar. Listo, lo que les voy a mostrar ahora, vamos a correrlo con este valor, con el 180, es que el nuevo Z no va a ser 1000. Listo, eso es para que tengan cuidado de no cometer como estas ligerezas en la interpretación. Listo, fíjense que ahí el Z, eso ya lo cambié, 180, el Z se quedó en 900. Y lo que pasó es que acá me sobraron 30 horas de mano de obra. A la larga yo lo que necesitaba, teniendo todas las demás restricciones donde están estos coeficientes de objetivo, como para que estas horas se usaran en su totalidad, eran 150, ya más, en realidad no les voy a usar, se van a volver holgura, ¿listo? Y de esto se trata. Voy a volver al valor original, que es 100. Resolvemos y otra vez tengo mi PL normal. Entonces, de esa manera yo analizo ese análisis de sensibilidad para las restricciones. Entonces, ojo, precio sombra, el valor del precio sombra y el rango dentro del cual aplica. ¿De acuerdo? Podría disminuir o aumentar el valor de la función objetivo. ¿Qué les sugiero? Que hagan un ejercicio con otro tipo de función objetivo, por ejemplo, que sea no maximizar, sino minimizar, que tenga restricciones mayor o igual también, y vean qué pasa con esos precios sombra. La interpretación a la larga es bastante lógica, desde que ustedes entendieron esto, van a ver qué pasa con estos signos, ¿de acuerdo? Van a ver qué cambios son favorables, qué aumentos son favorables o desfavorables para un programa lineal en función de cuál es el criterio de optimización, ¿vale? Y estas horas de administración, por ejemplo, dicen tiene un precio sombra de 0. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que si usted cuenta, en ese momento nosotros estamos usando 200 horas de mano de obra, de administración, perdón, y tenemos 300. Y este rango, ¿qué es lo que me dice? Que mientras usted tenga entre 200 e infinita, su solución no va a cambiar. ¿Listo? Y el precio sombra de esta restricción va a seguir siendo 0, va a seguir siendo una restricción que no está activa. Porque si teniendo 300 me sobra 100, pues si tengo 400 me van a sobrar 200. Si tengo 500 no las voy a usar. Y mi Z no va a cambiar. ¿Listo? Es decir, que si acá administración pasa a ser, por ejemplo, 800
Sencillamente lo que voy a tener es más holgura en ese recurso y la solución pues se mantiene, porque a la larga lo que me está como limitando el crecimiento de utilidad aquí son otras restricciones. Mientras que si esto baja de 200, ahí ya se va a volver una restricción activa y de eso me habla el mínimo permitido. Entonces, si por ejemplo en vez de darme 300 horas de administración, me dan 150, pues ahí lo que va a suceder es si esto me funciona de esta manera, voy a borrar esto es admin, es que ya sí se va a afectar, ¿vale? Entonces, eso era que la restricción del lado derecho, creo que esto lo puse así, la igualita, digamos que me bajan esto, que les digo, 150, acá diría si yo tomo estos valores que 0 y pues resulta que no, porque ojo, ya estoy por debajo del mínimo permitido, ¿listo? O sea, si me dicen 200, aplico este análisis. Si me dicen 800, aplico este análisis, o sea, el precio sombra va a ser 0. Pero en el momento en el que me digan 150, ojo que esto ya no aplica, porque ya mi función objetivo sí va a cambiar, porque esta restricción ya se va a volver activa. ¿Listo? Entonces, los ejercicios serían los siguientes. El de 800 lo hicimos, quedó igual. Si le decimos 250, pues también está dentro del rango, va a quedar igual. Si le decimos 150, fíjense que ella está fuera del rango del análisis de sensibilidad, ahí ya va a cambiar. Si mi función objetivo bajó, esta restricción se volvió activa, ahora tengo estas dos restricciones vienen siendo activas, estas dos variables están en la base, y acá tengo que la mano de obra se volvió activa. Entonces acá sí ya cambia, ¿cierto? Todo cambia. O sea, cuando me salgo del rango del análisis de sensibilidad, pues ya en realidad tengo que volver a hacer el programa lineal para saber cuál es la nueva solución. Pero mientras esté dentro de estos rangos, puedo hacer análisis muy interesantes sin necesidad de volver a correr el PL. ¿Listo? Entonces recuerden, si estoy analizando cambios en los coeficientes objetivos, entonces el concepto, lo que me dice, lo que me mide el cambio unitario es el costo reducido, aplica durante este rango y va a pasar que la solución óptima sigue siendo la misma, o sea, tanto la base como los valores de las variables básicas se van a mantener. Cuando estoy haciendo análisis de las restricciones, el cambio unitario lo mido por el precio sombra, igual voy a tener mínimos y máximos permitidos. ¿Qué va a pasar con la solución óptima? Que la base se mantiene, ¿cierto? Pero la solución cambia, o sea, los valores de las variables cambian, ¿cierto? Siempre en cualquiera de los dos casos va a cambiar Z. En el primer caso, o sea, siempre que está dentro del rango del análisis de sensibilidad, pues no va a cambiar Z. Yo además de que sé cuáles variables están en la base, sé cuáles son sus valores, porque estos no van a cambiar, ¿listo? Cosa que no pasa acá porque estoy jugando con la disponibilidad de recursos. Y pues eso es. De eso, así a grandes rasgos, se trata el análisis de sensibilidad. Porque hay un ejemplo que dice, vamos a hacerlo. Acá está la solución óptima, tal cosa normal, y acá dice, supongamos que es posible incrementar las horas de mano de obra en un 25% programando tiempo extra. Generaría un costo adicional de 50. Para determinar si es rentable o no programar tiempo extra, determinamos el incremento neto de los ingresos a raíz de dicho incremento como 25, que son las horas que vamos a tener de más, por 3,33 pesos por hora o dólares por hora, que es el precio sombra del tiempo extra, y eso me da 83,25. ¿Lo comparo con qué? Con lo que me cuesta tener ese costo de esas horas. Y si me cuestan 50, me va a generar un incremento de la utilidad de 83,25. Por consiguiente, si es bueno acudir a ese tiempo extra. Eso es algo que es el análisis de acá. Acá está diciendo un cambio del 25%, es decir, 125. Y son estos los valores. Dice, esto aumentaría Z 83,33 con 25 horas. Este sería el nuevo valor de Z y dice que esto me está costando 50. ¿Listo? Entonces ahí sencillamente decimos sí, sí, sí vale la pena.
incurrir en el tiempo extra. ¿De acuerdo? Acá la diferencia, pues por cuestiones de redondeo, ¿vale? Pero el concepto es ese. Y ya está, por acá también hay un análisis del producto 3, que dice que en ese momento no vale la pena producirse, no es rentable, pero en cuanto su utilidad supere ese valor, pues ya va a volverse un producto llamativo, eso ya lo habíamos analizado. Y pues ya está, este sería como una introducción o una revisión de conceptos fundamentales en lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.